hablando de más temas de salud, la ILE cumple 10 años. Hablamos de la interrupción legal del embarazo y aquí un balance de esta primera década. A 10 años de que se despenalizó el aborto hasta las 12 semanas de gestación, el balance para la Ciudad de México es positivo. El Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México informó que en este periodo han sido practicadas 176.109 interrupciones legales del embarazo y ninguna persona ha perdido la vida. Ni una sola muerte en 10 años por un procedimiento de este tipo realizado en las instituciones de salud del gobierno de la ciudad. De acuerdo con el Sistema de Información de Interrupción Legal del Embarazo de la Secretaría de Salud, de ese total, 125.127 fueron practicadas a capitalinas, 44.608 a mujeres provenientes del Estado de México, 1.037 a originarias de Puebla y el resto a féminas de las demás entidades federativas. Patricia Mercado, secretaria de Gobierno, señaló en el marco de la conmemoración de ese aniversario que la opción de interrumpir un embarazo debe existir, aunque es necesario reforzar campañas de prevención para evitar llegar a esta medida. Ojalá ninguna mujer tuviera que interrumpir su embarazo. Siempre es mejor la prevención, pero en ese sentido pues tenemos que abrirles las puertas de la anticoncepción y de la educación sexual. El gobierno de la Ciudad de México refrendó su compromiso con el derecho de las mujeres a decidir al proteger los derechos reproductivos en la Constitución capitalina. Con imágenes de Andrés Brito, Alberto Álvarez Santana, 21 Noticias.